Optimización de hiperparámetros. Cuando llamamos a fit para entrenar un modelo, este aprende los parámetros del algoritmo que hacen que se ajuste mejor a los datos. Sin embargo, algunos parámetros no se aprenden directamente dentro de un modelo. Estos son los que proporcionamos cuando instanciamos el modelo. Por ejemplo, el criterio, o sea, podemos usar entropía o Gini. Estos parámetros suelen denominarse hiperparámetros. Estos son ejemplos para el árbol de decisión, ejemplos de hiperparámetros. Por ejemplo, la profundidad máxima del árbol o la cantidad mínima de instancias que puede tener un nodo para poder subdividir. Se denomina hiperparámetros a los parámetros del algoritmo, método que construye los modelos. Ejemplo, profundidad máxima del árbol en árboles. Dependiendo de su valor, el algoritmo generará unos modelos u otros, algunos con errores más altos y otros con errores más bajos. Es por tanto importante encontrar el valor del o de los hiperparámetros que produzcan los modelos con menor error. Scikit-Learn ofrece métodos que automatizan el proceso. ¿Cómo elegir los mejores hiperparámetros? Utilizar los valores predeterminados, elegir al azar, buscar en el espacio de parámetros los que funcionen mejor. Por ejemplo, Grid Search. ¿Cómo elegir los mejores hiperparámetros? Hay diferentes técnicas para la optimización de hiperparámetros. Por ejemplo, Grid Search CV, Randomize Search CV. Grid Search. Grid Search toma el modelo que va a entrenar y diferentes valores de los hiperparámetros. Luego calcula el error para un rango de valores de hiperparámetros, lo que le permite elegir los mejores valores. Acá vemos un ejemplo, importamos la librería, acá ponemos el rango de los valores de los hiperparámetros. Por ejemplo, la profundidad máxima del árbol vamos a probar con un rango entre 1 y 10. Luego ejecutamos Grid Search CV. Una vez que lo ejecutamos, entrenamos con el conjunto de entrenamiento y luego, mediante estos métodos, podemos obtener los mejores parámetros, el score y el mejor estimador. Luego vamos a ver un ejemplo. Y para practicar con hiperparámetros, se van a 1.1 notebooks, hiperparámetros y hacen las 3 notebooks. ¿Cómo evaluar la calidad de un modelo de clasificación? Vamos a ver la matriz de confusión e indicadores relacionados, el estadístico kappa, la curva ROC. Matriz de confusión. Una matriz de confusión describe el rendimiento de un modelo de clasificación, es decir, muestra la cantidad de clasificaciones correctas y la cantidad de incorrectas obtenidas por el modelo de clasificación a evaluar. La matriz es de n por n, donde n es el número de posibles valores de clase. El rendimiento es evaluado usando los datos provenientes de la matriz. La siguiente tabla muestra una matriz de confusión de tamaño 2×2 para dos clases, clase 1 y clase 0. Cada columna de la matriz representa el número de predicciones de cada clase, mientras que cada fila representa a las instancias en la clase real. TP son los verdaderos positivos, instancias positivas que han sido predichas como positivas. O sea que estos serían los verdaderos positivos. Y después tenemos los verdaderos negativos, instancias negativas que han sido predichas como negativas. Tenemos los falsos positivos, instancias negativas que han sido predichas como positivas, y los falsos negativos, instancias
positivas que han sido predichas como negativas. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una tabla donde tenemos por un lado los valores, las predicciones o clasificaciones hechas, por ejemplo, por un árbol de clasificación y los valores reales para poder contrastar. De las 6 instancias que tenían que ser predichas como sí, las 6 fueron predichas como sí. Y eso lo podemos ver acá. Los verdaderos positivos son los aciertos de la clase 1. Sería la clase 1, que sería el sí. La clase 2 sería el no. Después, acá, de las 4 instancias que tenían que ser predichas como no, las 4 fueron predichas como no. Es decir que esta es la matriz de confusión perfecta. Cuando tenemos valores en la diagonal y 0 en el resto. Ahora, otro caso. Fíjense que en este caso, al contrastar la predicción, la clasificación con el valor real, fíjense que acá el clasificador hizo mal la clasificación. Acá en este caso, en 3 casos. Esos 3 casos, fíjense que están reflejados acá en los cuadritos rojos. Quiere decir que se han producido fallos en la predicción cuando en los cuadritos rojos tenemos valores mayores que 0. Y ya habíamos visto en la filmina anterior que cuando están en 0, estos cuadritos rojos y están los valores totales en la verde, en esta diagonal, es la matriz perfecta. En este caso, tenemos que de las 6 instancias que tenían que ser predichas como sí, o sea, 6, 5 más 1, 6 instancias que tenían que ser predichas como sí, 5 fueron predichas como sí y una como no. Después acá, en la fila de abajo, de las 4 instancias a 4, 2 más 2, de las 4 instancias que tenían que ser predichas como no, 2 fueron predichas como no y 2 como sí. Ahora vamos a ver un ejemplo en scikit-learn. Acá importamos las librerías. Fíjense que tenemos por un lado, esta viene a ser la predicción. Vamos a simular la predicción que hizo el clasificador y los valores reales. Y ustedes acá pueden probar. Pueden probar cambiando el 1 por 0 para ver cómo funciona la matriz de confusión. Una vez que se ejecutaron las librerías, asignamos a las variables los valores correspondientes. Luego, fíjense que esto es importante, definimos las etiquetas 1 y 0, que solamente tenemos 2 etiquetas, binario, la clasificación. Pasamos la variable, o sea que pasamos por un lado los valores reales y por otro lado los valores predichos o clasificados. Y con eso obtenemos la matriz de confusión. Y después, con esto, podemos graficarla. ¿Cómo sería la matriz de confusión si todas las predicciones fallan? Si todas las predicciones fallan, vamos a tener 0 en esta diagonal y vamos a tener todos los valores en la otra diagonal. Quiere decir que vamos a tener 6 acá y 4 acá. Clases desbalanceadas. El desbalanceo de clases es una característica de la muestra que se produce cuando una o más clases minoritarias, se encuentran representadas en menor medida que otras clases mayoritarias. Bajo esta condición se observa un deterioro en el desempeño de los sistemas de clasificación tradicionales, particularmente altos niveles de error en la clasificación de los ejemplos de la clase minoritaria.
Este problema es significativo porque generalmente la clase minoritaria es la más importante. Si en los datos de entrada el número de muestras de clases diferentes cambia mucho la tasa de error del clasificador, no es representativa de lo bien que realiza la tarea del clasificador. Si, por ejemplo, hay 990 muestras de la clase 1 y solo 10 de la clase 2, el clasificador puede tener fácilmente un sesgo hacia la clase 1, o sea, la clase mayoritaria. Si el clasificador clasifica todas las muestras como clase 1, su precisión será del 99%. Esto no significa que sea un buen clasificador, pues tuvo un 100% de error en la clasificación de las muestras de la clase 2. Métricas relacionadas con la matriz de confusión. Por un lado tenemos la precisión global, que es el porcentaje de instancias que fueron clasificadas correctamente entre todas las instancias, acá está la fórmula, y pueden ver la relación con los cuadritos de la matriz de confusión. La exactitud o precisión global, accuracy, no siempre es la mejor métrica para evaluar los modelos de clasificación. Fíjense este caso donde tenemos 90 instancias de buen pagador y solamente 10. O sea, solamente 10 de mal pagador. Es un problema desbalanceado. Y sin embargo, el accuracy, en la precisión global, nos da un 0,987, así que 98% ha clasificado bien. Sin embargo, la clase mal pagador no clasificó ninguna bien. La exactitud, accuracy, mide el porcentaje de casos que el modelo ha acertado. Esta es una de las métricas más usadas y favoritas que es recomendable evitar. Pero el problema con la exactitud es que puede hacer que un modelo malo parezca que es mucho mejor de lo que es. Analizar en función de la dimensión de las clases. En este caso, fraude y no fraude. El índice a veces es engañoso y debe ser siempre analizado en relación a la dimensión de las clases. Repito, la matriz de confusión anterior, la precisión, es del 98,9%, sin embargo, el modelo no detectó ningún fraude. Después tenemos otros indicadores como la tasa de verdaderos positivos, la tasa de verdaderos negativos, la tasa de falsos positivos, la tasa de falsos negativos. El TP rate, la tasa de verdaderos positivos. Significa que, o qué es lo que calcula, qué proporción de todos los buenos pagadores fueron clasificados como buenos pagadores. Y acá les dejo un ejemplo de la tasa de verdaderos positivos. Y la tasa de falsos negativos, qué proporción de todos los malos pagadores se clasifican como buenos pagadores. Después tenemos la precisión, es el porcentaje de instancias que realmente tienen la clase X entre todas las que fueron clasificadas como X. La precisión es intuitivamente la capacidad del clasificador de no clasificar como positiva una muestra que es negativa. Y acá les dejo la precisión, el caso es si buen pagador o el caso mal pagador. El recall, la exhautividad, se refiere a la fracción de instancias de la clase de todo el conjunto que se clasifica correctamente. O sea, ¿qué porcentaje de buenos pagadores somos capaces de identificar? El recall es intuitivamente la capacidad del clasificador para predecir todas las muestras positivas. Y después tenemos el F1 score, o sea, el F1 score combina la precisión y recall en un solo valor. Esto, el recall y el F1, son métricas que se utilizan mucho. Y acá tenemos, les dejo en la filmina un resumen de las métricas principales y
lo que es una idea de lo que es cada una. Acá otra filmina para ayudar a entender estas métricas. Y en Python tenemos varias librerías para calcular, es muy sencillo calcularlo. Luego lo vamos a probar en un ejemplo. Este es un ejercicio. Que está acá. Entonces, vamos primero a importar las librerías. Vamos a importar los datos. ¿En qué consiste este problema? En clasificar si es gato o no es gato. Y tenemos por un lado la predicción y por otro lado los valores reales. Por ejemplo, acá decimos que, acá dice que es gato, este es el primero que es gato, y el clasificador dijo que es gato. O sea, lo clasificó como es gato. Quiere decir que acá el primero está bien. Ejecutamos la matriz de confusión. Bastante bien. Vamos a ver esta. Entonces, ¿cómo sería la interpretación de la matriz de confusión? De 10 que tenía que decir que era gato, 9 clasificó bien como gato. Y de 10 que tenía que clasificar como que no era gato, 8 clasificó como no era gato y 2 clasificó como gato. De esta, repito, de 10 que tenía que clasificar como gato, 9 clasificó bien como que era gato y una clasificó como que no era gato. Y acá vamos a usar las métricas relacionadas con la matriz de confusión. Primero importamos las librerías. Empezamos con la precisión global. Luego la precisión. Picol. F1. Y después tenemos este que usamos bastante, que nos da un reporte de clasificación con las medidas más importantes. En este problema de clasificar si es gato o no, tenemos acá 10 instancias de una clase y 10 instancias de la otra. Vamos a revisar este reporte de clasificación donde está por un lado está support en esta columna, porque el resto de las columnas ya las vimos. Lo que tendríamos que ver es support, este macro ABG y este promedio ponderado. El promedio macro, promedio ponderado. El support es el número de ocurrencias de cada clase en y true. Entonces acá tenemos 10 en una clase y 10 en la otra. Es un problema balanceado. Y acá 20 tendría que ser el total. Después, estos valores se calculan con las fórmulas que estuvimos viendo antes. Y este que está acá, el macro ABG, o sea, el promedio macro, se calcula promediando la media no ponderada por etiqueta. Si tomamos acá precisión, sería 0,5 por 0,89 más 0,5 por 0,82 nos da el 0,85. Y en el caso del promedio ponderado, este que está acá, promediando la media ponderada de soporte por etiqueta. Es decir, 10 sobre 20 por 0,89 más 10 sobre 20 por 0,82.
Para que quede claro, acá les dejo un ejemplo para que lo evalúen. ¿Cómo aplicamos la matriz de confusión y métricas relacionadas? Hay que consultar varias métricas. En el caso de un problema desbalanceado, la métrica exactitud, o sea, accuracy o precisión global nos puede dar 99% y el modelo no predice nada bien. Ya lo vimos con detalle esto. Las medidas de predicción como recall son mucho más representativas y funcionan tanto si las clases están balanceadas como si no. El valor F1 se utiliza para combinar las medidas de precisión y recall en un solo valor. Esto es práctico porque hace más fácil el poder comparar el rendimiento combinado de la precisión y la exhaustividad entre varios modelos. Y acá les dejo un ejemplo de tabla que se puede armar para comparar modelos utilizando estas tres métricas. Estadístico capa se calcula a partir de las frecuencias observadas y las esperadas. Esta es la fórmula. Mide o compara la clasificación que hizo el modelo con la que se daría al azar. Capa está entre -1 y 1. 1, la coincidencia perfecta. Capa igual a 0, totalmente al azar. Acá les dejo un ejemplo de cálculo del estadístico capa. Este es el grado de acuerdo de capa. Un coeficiente de 0,41 puede considerarse como el límite de fiabilidad aceptable de una prueba. Es decir que para nuestros modelos el kappa nos tendría que dar mayor o igual a 0,41 y en el rango de 0,41 a 0,6 es moderado. Si nos da menor o igual a 0,4 es bajo e insignificante. Hay que empezar a revisar los hiperparámetros, el preprocesamiento para ver qué problema estamos teniendo. Y entre 0,81 y 1 es muy bueno. En el mismo ejemplo que estábamos viendo, que clasifica en gato y no gato, tenemos ahí el kappa. Fíjense que es muy sencillo. Ejecutamos, nos da 0,7. Curva ROC. Una curva ROC, curva de característica operativa del receptor, es un gráfico que muestra el rendimiento de un modelo de clasificación en todos los umbrales de clasificación. Esta curva representa dos parámetros: la tasa de verdaderos positivos, la tasa de falsos positivos. La tasa de verdaderos positivos se traza a lo largo del eje y la tasa de falsos positivos se muestra en el eje X. Cada punto de la curva corresponde a uno de los modelos inducidos por el clasificador. Un buen modelo de clasificación debe situarse lo más cerca posible de la esquina superior izquierda del diagrama, mientras que un modelo que hace conjeturas aleatorias debe residir a lo largo de la diagonal principal. Esta línea violeta significa que es un clasificador perfecto, mientras la curva tienda a esta esquina superior izquierda, quiere decir que está funcionando bien. En el caso de que esté en la diagonal o cerca de la diagonal, es que está haciendo conjeturas aleatorias, y si la curva va para este otro lado, puede significar que esté clasificando al revés. Acá hay otros ejemplos. Es un ejemplo de clasificación perfecta. El C está bastante bien. Y acá puede que esté clasificando al revés. El área debajo de la curva ROC. Si es 1 es perfecto. Si es cercano a 0,5 es al azar. Si es mucho menor que 0,5 es que predice al revés. Es decir que el área debajo de la curva ROC varía entre 0 y 1. Y acá les dejo un ejemplo del área bajo la curva ROC. Y después, con este código que está acá, podemos graficar la curva. Luego lo vamos a ver en un ejemplo, el ejemplo del score de crédito. En este cuadro les dejo algunas métricas para regresión. Una de ellas ya la aplicamos al
problema de predicción del precio de casas. Las dos notebooks con las que trabajamos en este video están en 1.1 Notebooks, matriz de confusión.